Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre el dumping, aquella conducta comercial que tiene el vendedor exportador en un mercado ajeno al de su país. Dumping es, como lo indican varios expertos, una discriminación de precios internacional. ¿Qué significa discriminación de precios? Consiste en la adecuación de precios de un mismo bien en función al tiempo y el cliente, es decir, ofrecer un mismo bien en distintos precios en el mercado de acuerdo a distintos parámetros. Todo esto para alcanzar el mayor beneficio en el proceso de compra. Dentro de esta práctica de discriminación de precios existen tres formas de hacerlo. Primero, tenemos la discriminación de primer grado o perfecta, que consiste en la obtención del precio máximo en la compra-venta de un producto o servicio. Aquí puede haber control arbitrario del vendedor frente al comprador. Ejemplo, una empresa que es la única que vende un producto en una localidad, y al ser el producto exclusivo, el productor tiene el control del precio por la fuerte demanda y la inexistente oferta. Segundo, la discriminación de segundo grado o por lote. Existen muchos compradores dentro de cada mercado y hay diferencias entre ellos. El valor del bien o servicio se estipula según la cantidad, la calidad o la fecha. Ejemplo, un boleto de avión con un precio distinto para la clase A que para la clase B. Tercero, la discriminación de tercer grado o por tipo de usuario. Tiene lugar en el que la empresa que ofrece un producto o servicio adecúa el precio de acuerdo a las características del consumidor final. Los clasifica según edad, sexo, situación familiar, personal, etc. Ejemplo, podría ser un descuento a la pensión universitaria por tener hermanos matriculados o aquellos descuentos para estudiantes. Bien, entonces, nos quedamos que dumping es la práctica de discriminar precios que ocurre cuando un exportador cobra por sus productos a un precio menor a sus compradores extranjeros que a sus compradores locales por el mismo producto. Es decir, si el valor neto de mi producto es de 100 en mi mercado local, yo vendo mi producto en el mercado extranjero a 70 u 80. Me refiero a que mi precio de exportación es de 80 o 70 o 60 probablemente, pero como ves hay una reducción significativa y su aplicación puede causar daño a la producción nacional del país en el que se exporta. Por eso es que se le llama una práctica de competencia de mercado desleal, porque la intención de la mayoría de las veces es establecer una posición de dominio sobre el mercado local. ¿Qué es una práctica desleal de comercio internacional? Significa la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, y al ser así, causan un daño a una rama de producción nacional de productos o mercancías idénticas o similares. Entonces, repasemos y ordenemos las ideas para continuar. Hemos indicado que el dumping es una práctica desleal de comercio internacional que consiste en la discriminación de precios cuando se exporta un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado de origen. ¿Es ilegal? No, no es ilegal ni está prohibida hasta que las importaciones de la mercancía afecten u ocasionen un daño significativo
a la rama de la producción nacional que fabrica o elabora un producto similar al importado. Ahí se vuelve ilegal y se puede solicitar aplicar al ente de tu país que se encargue de aplicar las medidas de defensa comercial. A esto se le llama el derecho antidumping. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dumping y subvaluación? Subvaluación es también la discriminación de precios de los productos exportados, pero la intención del importador es de pagar menos derechos de importación para aprovechar condiciones favorables en los regímenes cambiarios. La intención aquí es declarar en la duda de importación un valor menor al que es realmente, con el objetivo de disminuir la base impositiva gravable arancelaria. Es decir, quiero pagar menos impuestos a aduana y declaro menos de lo que pagué por las importaciones. Se suele llamar contrabando documentado, pero al final de cuentas es un delito por defraudación tributaria. Entonces, la intención es distinta. Como te puedes dar cuenta, en el dumping yo exporto a menor precio para entrar a un mercado extranjero con la intención, en la mayoría de los casos, de dominar el mercado, pero la declaración hecha por el importador es acorde con los verdaderos precios, como no lo es en la subvaluación. Incluso hay personas que realizan dumping y subvaluación al mismo tiempo. Obviamente es una conducta completamente desleal e ilícita y un poco complicado de realizar, dado que existe mayor verificación por las agencias de aduana y por los proveedores que pueden verse afectados por el dumping. ¿Cuántos tipos de dumping existen? Existen 4 tipos de dumping. Tenemos el dumping esporádico. Como su nombre lo indica, ocurre en periodos de tiempos irregulares y sucede en los casos en que el productor tiene una cantidad de mercancías sin vender y quiere deshacerse de ellos y prefiere venderlo al mercado extranjero a un precio menor. Es como una liquidación de mercancías. Y como te puedes dar cuenta, aquí el exportador no tiene una mala intención de apoderarse del mercado extranjero, sino que simplemente quiere deshacerse de la mercancía que no ha vendido en su país. El dumping cíclico se utiliza en aquellos periodos donde la demanda baja por razones de recesión o inestabilidad económica o política, es decir, si hay un menor poder adquisitivo de los consumidores por razones de desempleo, no pueden adquirir los productos y baja las ventas. Por ello, los productores bajan sus precios para reducir las pérdidas. Entonces aquí tampoco podemos darnos cuenta de que el exportador tenga una mala intención. Ahora vamos con el dumping predatorio. Este tipo de dumping se caracteriza por la intención del productor de posicionarse en los mercados extranjeros eliminando a sus competidores, pero una vez posicionado deja de utilizar el dumping y cobra el precio real para recuperar las pérdidas. Entonces ya hablamos sobre un dumping que es desleal, dumping persistente. En este caso, el productor ya tiene una posición monopolista, o por lo menos una buena posición en su mercado nacional, y por ello aumenta los precios de sus productos en su mercado local para que con lo obtenido de las ventas locales pueda solventar o cubrir los costos de exportación y así poder hacer dumping.
En consecuencia, lograr posicionarse en el mercado extranjero sin tener márgenes de pérdidas. En otras palabras, sería como necesito llegar a la meta de 100 soles para poder cubrir mis propios costos de empresa, pero voy a exportar mis productos, entonces el costo sube a 120, supongamos. Entonces, para no realizar el gasto que se va a convertir en pérdida de esos 20 soles, subo los precios de mis productos de mi mercado local hasta cubrir los gastos en los que voy a incurrir. Digamos que obtuve 140, cubrí mis gastos tanto locales como los de exportación y con eso ya puedo hacer dumping. Vendo mis productos a menor precio al extranjero y me posiciono en otros mercados extranjeros y tengo cero pérdidas. Obviamente es el dumping más peligroso porque el productor se aprovecha de su posición afectando a los consumidores locales y afecta a los productores del país extranjero. Entonces, ¿quién actúa de mala fe? ¿El importador o el exportador? Pues sería más del exportador que del importador, porque el exportador sabe por qué quiere vender sus productos a un bajo precio del que aplica en su país. Tiene un ánimo de posicionarse en el mercado extranjero sin preocuparse de las consecuencias que pueda ocasionar a la producción nacional del país de donde va a exportar. El importador, por otro lado, también estaría actuando de mala fe cuando tenga la intención de obtener grandes beneficios sin importar las consecuencias. Es decir, si aplica el dumping una vez, no hay mala fe del importador, pero si lo hace periódicamente y por el uso repetido, sabe que su producto se vende en mayor cantidad por ser más accesible y ve que la rama de producción local se ve afectado y continúa actuando de la misma manera, es obvio que está actuando de mala fe. Y como lo indicamos anteriormente, también puede haber connivencia entre el importador y el exportador para aplicar el dumping e incluso la subvaluación al mismo tiempo, ya constituyendo un delito. Por último, debes saber que existe regulación internacional con relación al dumping, y estas se encuentran en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado también GATT de 1994, que adopta los acuerdos de 1947. En este texto normativo es de cumplimiento obligatorio para todos los estados parte y dentro de sus acuerdos se encuentra regulado en el artículo 6 sobre los derechos antidumping, que es básicamente todo lo que hemos venido revisando, y es así que cada estado parte regula en su normativa interna la manera en cómo se debería detectar el dumping y cuál sería el procedimiento para aplicar las restricciones correspondientes, pues el dumping, que no es nocivo, no puede ser objetado por nadie. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.